Último máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos las explicaciones que nos ha trasladado el señor Fernández Lasqueti acerca de la aplicación de este decreto ley en nuestra comunidad. También consideramos la dificultad que tiene como consejero de Sanidad, sinceramente lo decimos, de defender el contenido de un decreto que va a tener un importante impacto social, impacto en la gestión de la sanidad pública en cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, también en la nuestra. Y que, de entrada, aparte del contenido, en la que saben sus señorías que somos absolutamente críticos desde nuestro grupo parlamentario, estamos ante un conjunto de medidas que, por sus características, deberían haber sido objeto de debate, ya que son modificaciones de tan hondo calado y de trascendencia para muchos ciudadanos y ciudadanas, debería haber sido objeto de un debate parlamentario propio de un proyecto de ley. Estamos ante derechos y libertades fundamentales que pueden entrar en juego y que por eso deberían haber requerido una tramitación legislativa, no como se ha ocurrido hoy, como bien ha hecho referencia el consejero, una convalidación de un decreto ley, sino también con una tramitación parlamentaria desde su eje. Y sobre todo lo que pone de manifiesto son las consecuencias de ahondar en esta política de ajustes, de reformas, que son los verdaderos culpables, no de un partido u otro, sino de este tipo de políticas, estas ajustes y reformas que llaman unos y que sencillamente son recortes. Desde el Gobierno central y también desde nuestro Ejecutivo regional se nos traslada la idea de que era una medida absolutamente necesaria para mantener la sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, haciendo una especie de malabarismo, es decir, retrocedemos para garantizar en el futuro la prestación. Y nosotros creemos, sinceramente, que para financiar la sostenibilidad de un sistema sanitario se deberían de buscar otros mecanismos, en un debate más amplio, por supuesto, donde pongamos el énfasis en otro modelo de política fiscal, y no como hace el Partido Popular, que apuesta claramente, dentro de esa apuesta liberal, de trabajar por la austeridad para cumplir el objetivo de déficit, objetivos inasumibles para nuestro país, objetivos hasta sus últimas consecuencias sociales, recortando, si es preciso, las políticas sociales y, en este contexto, la prestación sanitaria pública. Un servicio público, la sanidad, imprescindible, un pilar, sin duda, de lo que denominamos el Estado social. Todos los agentes y colectivos relacionados con la sanidad pública están mostrando su negativa tajante a este decreto. Colegios de médicos, profesionales sanitarios, sindicatos, colectivos de pacientes de distintas enfermedades, entidades que trabajan cada día en defensa de la sanidad pública están manifestando lo injusto del decreto y el cambio negativo que va a suponer para nuestro Sistema Nacional de Salud. Por eso, señor consejero, señorías, no es una cuestión menor. Cuando hablamos de reformar la forma de afiliación sanitaria, cuando hablamos de que un ciudadano o residente, por el simple hecho de serlo, puede que no tenga en alguno de los casos derecho a la prestación sanitaria pública, cuando hablamos de incrementar el copago sanitario, por eso desde nuestro grupo parlamentario hablamos del término repago, en este caso de medicamentos, repito, no es una cuestión menor, ni estamos hablando de diversas medidas que ayudarán a garantizar la prestación de nuestro sistema sanitario, ni de medidas que ayudarán a educar a la población a consumir de forma responsable los medicamentos, tal y como se nos dijo por parte de la señora ministra, la señora Mato, el día del Consejo Interterritorial. Ni es una cuestión menor, ni va a ayudar a mejorar el problema de la financiación que tiene nuestro sistema sanitario público. Lo que sí que supone es un cambio trascendental que traerá consecuencias negativas y que profundizará este proceso de ruptura de la cohesión social en la que estamos inmersos y que alejará un poquito más a la Administración pública en una de sus funciones elementales, al menos lo creemos desde nuestro grupo parlamentario y estamos convencidos que para la mayoría de la población, que es esa actuación de garante que tiene que tener siempre la Administración pública en cuanto a la relación con las prestaciones más básicas. Y cuando decimos las prestaciones más básicas estamos hablando de la sanidad en su sentido más amplio. Y sobre todo, en épocas como las que estamos viviendo de fuerte crisis económica, crisis que no han generado los trabajadores y las trabajadoras y que están viendo cómo se destruyen sus empleos y encima, con este tipo de medidas, rompen con lo que creíamos consolidado, tal y como refleja en la Constitución, también en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Coordinación del Sistema Sanitario y en la reciente Ley de Salud Pública, como es el reconocimiento del derecho a la universalidad de la prestación sanitaria, incluso
a los distintos colectivos minoritarios que no tenían garantizada su cobertura. Por eso decía que esta medida tiene una carga ideológica y está en el contexto de ese ideario liberal que muchos gobiernos europeos apoyan y, por supuesto, el Partido Popular, no solo en el Estado, sino también en Madrid, donde se recortan servicios básicos para garantizar la austeridad, para reducir el déficit sin tener en cuenta las consecuencias sociales que ya está sobrellevando. El Gobierno central se ha presentado ante las instituciones europeas dentro del Programa de Estabilidad 2012-2015, donde se propone rebajar el porcentaje de gasto sanitario del Producto Interior Bruto del 6,5 al 5,1, más de un 20% de reducción. Actualmente estamos por debajo de la media de la OCDE, que está en el 6,9. Y dentro de esta disparidad, pues está nuestra comunidad autónoma, donde ya precisamente no está arriba, sino que más bien está a la cola en cuanto al gasto sanitario presupuestario. Vamos a ver cómo afecta a nuestra comunidad el decreto ley que nos ha expuesto el señor consejero, porque ya respondemos a un patrón dentro de nuestra comunidad. Es decir, estamos inmersos en un contexto donde se recorta la inversión y el gasto público, pero se incrementan las transferencias del presupuesto a la iniciativa privada. Y encima ahora tenemos un decreto donde excluye. Los inmigrantes que no tengan residencia legal en España ya no serán atendidos en nuestra comunidad dentro de los inmigrantes que tienen una situación irregular administrativa. Es decir, tenemos ese límite del 31 de agosto. Los inmigrantes, por lo tanto, con esta situación administrativa irregular, pasan a estar excluidos como personas sin recursos que hasta ahora lo tenían el derecho a solicitar la tarjeta sanitaria cumpliendo solo el requisito de estar empadronados. Ahora se les exigirá que tengan residencia legal en España. El consejero, y hoy no ha aludido a ello, sí que dijo en los medios de comunicación que era una medida correcta, adecuada y que ha sido una reforma aceptada y necesaria. Nosotros creemos, sinceramente, desde Izquierda Unida, de que es una excusa al discurso del turismo sanitario. Va a afectar, sinceramente, también a miles de personas con pocos recursos. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos de países miembros de la Unión Europea, del Espacio Económico Europeo de Suiza, excluidos de la cobertura pública de salud, podrían utilizar un mecanismo de reentrada. Los extranjeros procedentes de países terceros no comunitarios excluidos de la cobertura pública de salud, la reforma no prevé ningún mecanismo de reentrada en la condición de asegurado. En todo caso, la única vía que quedaría potencialmente abierta sería la de intentar obtener el permiso de residencia en España. Y esto va a conllevar problemas. La reforma contempla, tal como se nos ha informado aquí mismo en esta sesión plenaria, el acceso a la asistencia sanitaria pública de urgencias por enfermedad grave o accidente en el caso de los colectivos de extranjeros excluidos de la cobertura pública de salud. Y, por ende, esta misma vía estaría abierta a los colectivos de población española excluida. Así, la asistencia de urgencia se configura como el único recurso sanitario disponible para la población excluida. Si esta medida se aplicase literalmente, los servicios de urgencia de hospitales y centros sanitarios públicos podrían verse colapsados. Por otra parte, todas las personas solicitantes de asistencia sanitaria deberían mostrar su documentación administrativa como requisito previo. Dicha población se encontrará, con toda probabilidad, en variadas situaciones de desamparo y difícilmente contarán con criterios de educación sanitaria que le permitirán hacer un uso racional de los servicios de urgencia. Señorías, en nuestra Constitución se dispone claramente que los poderes públicos deben organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas. La Ley General de Salud Pública establece el derecho a la igualdad a todas las personas que tienen derecho a las actuaciones de salud pública que se realicen en condiciones de igualdad sin que puedan producirse discriminación. Una amplia mayoría de expertos en gestión sanitaria y también de profesionales sanitarias están poniendo encima de la mesa cuestiones importantes en cuanto a la posibilidad de tener un problema de salud público importante, señalando que cualquier grupo de población excluida del acceso normalizado a la atención sanitaria supone un riesgo muy severo para la salud y la vida del grupo afectado, así como para toda la población que reside en un determinado territorio. Por eso se puede generar un problema de salud pública. Los grupos excluidos del Sistema Nacional de Salud contribuyen notablemente a aumentar la carga global de enfermedad de la sociedad en su conjunto, pues la incidencia y la prevalencia de enfermedades van estrechamente asociadas a la privación y a la desventaja social, que son mucho más elevadas en el conjunto de esta población.
Nos gustaría, en la réplica del señor consejero, que nos dijera una opinión acerca de esa idea que tuvo la señora ministra Mato, que todavía no sabemos sinceramente si la mantiene, en que sean las ONGs las que gestionen la sanidad de estas personas excluidas del sistema. Nosotros nos parece sinceramente que es una medida absolutamente injusta. Y vamos a ver la dificultad y la complejidad en cuanto a la gestión sanitaria después de esta. Señor Bejarano, vaya terminando. Voy acabando, señor presidente. En definitiva, señorías, con el ánimo de cumplir los objetivos de déficit, se ha puesto en marcha un sistema mixto de financiación de nuestro sistema sanitario, un sistema diferente del sistema universal por impuestos. Si hay un problema de financiación, de recaudación, que se mejore la carga impositiva. No se creen impuestos sobre la enfermedad. Además, se modifica el sistema cambiando un sistema sanitario público, universal y accesible por un sistema sanitario de seguro, modificando la prestación a los débiles, a los crónicos, a los pensionistas, a los discapacitados, con lo cual no solamente la medida es injusta, sino que además es ineficaz desde el punto de vista presupuestario y de ahorro. Y, sobre todo, es una medida que están rechazando la amplia totalidad de colectivos que trabajan diariamente por la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bejarano. Tiene la palabra el señor Freire.